Hola, vamos a entrar ya en la última parte de nuestro temario. Serían los tres últimos temas. Dos de ellos los hemos recogido en lo que podemos llamar ecología y habrá un último tema sobre medio ambiente. Así que estamos con los temas 10 y 11. Ambos temas van a tratar sobre ecología y ahora estamos con la primera parte. Vamos a ir repasando el documento que os pasé por Classroom, que viene a ser un resumen de esos temas 10 y 11. Así que vamos a empezar corrigiendo aquí arriba, porque no son los tres temas, en realidad son dos temas. Y con esto corregimos. Ecología son los temas 10. Tenemos que empezar por definir a la ecología. La ecología es el estudio, la ciencia que se encarga de los seres vivos y de las relaciones que estos mantienen entre sí y con el medio en el que viven. Esto, dicho de otra manera, más cortita, pero quizá un poco más críptica, más difícil de entender de primera, sería que la ecología se encarga de estudiar a los ecosistemas, Ese sería el objeto de estudio de la ecología. Y esto porque un ecosistema viene a ser lo que ya dijimos antes. Unos seres vivos, un lugar en el que habitan o un medio que los rodea y un conjunto de relaciones que se establecen entre todos esos elementos. Lo tenéis aquí. Un ecosistema, ¿veis? Sería la suma de una biocenosis, de un biotopo y de las relaciones que se establecen entre ambos. Estas palabras parecen raras. Biocenosis, el conjunto de los seres vivos de un ecosistema. Biotopo sería el lugar, el medio físico, el espacio con todos los elementos inertes, con todos los elementos no vivos. Y, como digo, las relaciones que se establecen entre todos ellos. Cuando hablamos de relaciones, estamos hablando de funcionamiento. Un ecosistema sería como una máquina que tiene componentes, tiene unas partes, tiene unas piezas. Y además esas piezas se relacionan entre sí, empujándose unas a otras, engranándose unas con otras, mandándose información unas a otras. Y eso sería el funcionamiento. Pues cuando pensemos en ecosistema, no sería solo describir a la máquina por las piezas que los componen, sino por la manera de funcionar también. El ecosistema es un concepto más amplio que seres vivos, el sitio donde están, la roca, el agua, el clima. Sería más porque sería también explicarnos cómo todo eso se relaciona entre sí, cómo ese conjunto tiene un funcionamiento global. Eso sí sería el ecosistema, esa idea más extensa que la mera suma de piezas. Este primer apartado de definiciones básicas lo vamos a completar citando también el concepto de población y el de comunidad, porque he citado la biocenosis, pero no había citado la comunidad. Comunidad y biocenosis viene a ser lo mismo, es ese conjunto que dentro de un ecosistema agrupa a los seres vivos que habitan en él. Mientras que la población sería, dentro de esa comunidad, dentro de la biocenosis, el conjunto de seres vivos que pertenecen a una misma especie. Sencillo. Vamos a avanzar, una vez vistas estas definiciones básicas, que lo mismo lo veis todavía algo abstracto, pero poco a poco veréis cómo se va entendiendo mejor. Digo que avanzamos para hablar de factores ambientales. Los factores ambientales son cualquier cosa, fijaros qué palabra utilizo más poco concreta, cualquier cosa así, que vaya a tener, que puede tener, que tiene potencial para influir en la vida
de los seres vivos, o dicho de otra manera, para influir en el funcionamiento del ecosistema. Si seguimos entendiendo al ecosistema como una máquina, cualquier asunto que venga a influir en, en llevarla a cambiar el funcionamiento, eso sería un factor ambiental. Mirad, en muchas definiciones de ecosistema y cuando se empiezan a dar conceptos claves sobre ecología, se utiliza la palabra factor como sinónimo de elemento y no es así. No me gusta esa confusión generalizada. Un factor, repito, sería lo que tiene capacidad para influir, para cambiar el funcionamiento de esa máquina ecosistema, de la gran máquina del ecosistema, aunque sea solo influyendo en alguno de sus elementos vivos, pero ya estaría cambiando la idea global del funcionamiento. Sin embargo, un elemento es un componente de la máquina. Un ejemplo, un incendio en un ecosistema sería un factor que llega y que va a influir en los seres vivos o en el funcionamiento del ecosistema. Un factor, porque es algo que llega a influir, pero no es un elemento del ecosistema. En términos rigurosos, los elementos son los que están componiendo de una manera más o menos constante a un ecosistema. Seres vivos, la parte física, el lugar, el biotopo, que también se dice así, el agua, como os decía antes, la roca, la tierra, el aire, todos esos son elementos. Todo eso sí que está integrando de manera constante o más o menos constante al ecosistema. Pero algo que surja, que influya en lo que en adelante será el ecosistema, lo llamamos factor. Los elementos también son factores. El agua que hay en el ecosistema es un elemento del ecosistema. Y también es un factor, porque también ese agua está influyendo en las cosas que ocurren en el ecosistema. Pero no todos los factores son elementos del ecosistema. Entonces, esta confusión o esta sinonimia que se establece entre factor y elemento o componente no es acertada. Digamos que factor lo definiremos, como dice aquí, son elementos y son otras cosas, son peculiaridades también, fenómenos que afectan, que influyen en los seres vivos, en la vida y por tanto en el ecosistema. Esa es la idea de factor, esa es la idea que quiero que os quedéis de factor. Y a unos factores los llamamos bióticos porque tienen que ver siempre con los seres vivos del ecosistema, con los organismos del ecosistema. Y otros serán abióticos porque no son directamente relacionables con los seres vivos. Así que factores bióticos y factores abióticos. Y también podríamos decir componentes del ecosistema bióticos y componentes abióticos. Pero, repito, no es lo mismo. Tenemos componentes bióticos y abióticos y también tenemos factores bióticos y abióticos. Pero componente no es lo mismo que factor. Recordad, es sencillo. Componente, el que compone a la máquina. Una parte de la máquina está compuesta por eso. Pero factor es lo que influye en la máquina. Cualquier cosilla que suceda dentro de ella o que venga desde fuera de ella y vaya a influir en el funcionamiento. Factor por un lado, elemento por otro. O componente. Y ambas cosas pueden ser a la vez, se puede simultanear un componente que a la vez sea factor, pero en otras ocasiones no. En otras ocasiones un factor solo es factor, no será componente del ecosistema. Y factores abióticos, se os cita aquí en el texto, a la temperatura, a la luz, al agua, al aire, al suelo. Pues claro, todas estas cuestiones van a influir en cómo es el ecosistema. Habrá seres vivos que se adapten a esa temperatura, a esa cantidad de luz, a cómo es el agua, las características que tiene ese agua, al aire, a las características también del suelo, y otros seres vivos no podrán adaptarse, no podrán vivir ahí. O sea que son factores porque influyen en cómo es el ecosistema, en cómo funciona el ecosistema. Factores abióticos. Y por supuesto los factores bióticos que proceden de seres vivos. Habrá, por ejemplo, plantas que puedan existir en un determinado lugar porque en ese lugar, en ese biotopo, no hay predadores herbívoros
que se las coman, pues podrán estar ahí, o el nivel de predadores o de herbívoros que se las coman es suficientemente bajo para que puedan sobrevivir durante generaciones. Es un factor biótico, la existencia de esos animales que se las van a comer. Es un factor que influye en ellas, que influye en su existencia y por tanto al final influye en cómo está montado el ecosistema, en cómo está montada esa gran máquina. El funcionamiento global dependerá de factores bióticos y también de factores abióticos. Todo está relacionado entre sí y todo tiene que ver con el resultado final, en cómo es un ecosistema en un momento dado, cómo funciona ese ecosistema en un momento dado. Los factores ambientales, por lo que estamos viendo, influyen, lo decimos otra vez, en los seres vivos. Hasta tal punto influyen que pueden determinar si existen o no existen en un determinado ecosistema. Pues bien, cuando un factor ambiental alcanza un valor o tiene un valor que un determinado organismo, una determinada población de los seres vivos de un ecosistema ya no lo aguantan y ya no pueden sobrevivir en ese ecosistema, decimos que estamos en un límite de tolerancia. Aquí lo tenéis, el límite de tolerancia sería ese valor que tiene un factor ambiental que está condicionando ya de una manera gravísima la existencia de alguna especie de las que contiene el ecosistema. Por ejemplo, un valor de temperatura. Pensemos que podría haber algunos mamíferos en un ecosistema, pensar una especie concreta, que si los veranos tienen más de 15 días con una media de temperatura superior a los 40 grados, pues esos mamíferos no existirían en ese ecosistema, porque es ya demasiada temperatura para ellos. Y lo mismo puedo estar diciendo de plantas, de insectos, en fin, de cualquier ser vivo. Entonces, ahí tendríamos un factor ambiental, que sería la temperatura, que tiene sus límites de tolerancia para determinadas especies. Esa es la idea de límite de tolerancia. Un valor a partir del cual una especie se encuentra ya tan incómoda que puede estar induciéndola a no poder sobrevivir, ¿vale? A no tener capacidad para mantenerse en ese ecosistema. Y por otro lado está el concepto de factores limitantes. Los factores limitantes son factores ambientales que pueden estar obstaculizando, frenando, limitando, impidiendo el desarrollo de una determinada población. Si ese factor ambiental cambiara, esa población podría crecer. Es un factor clave para que una determinada población, una determinada especie o un grupo de especies no pueda desarrollarse más, porque está siendo limitada por ese factor. Un ejemplo. Pensad en una montaña, en una charquita que esté al lado de un arroyo, un agua, como digo, una zona de montaña algo elevada, que encontréis que está limpia, que en ese agua, que en esa charca o que en ese pequeño embalsillo que forma el arroyo que pase por allí, echáis de menos que haya más vida, que haya más algas, que haya más bacterias, otros microorganismos, alrededor que haya insectos, anfibios. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema tiene aquello? Si allí hay luz y allí hay, bueno, pues temperaturas que tampoco serían un límite para muchas especies. ¿Qué está faltando? Allí está faltando algo. Allí habrá factores limitantes que impidan que algunas especies puedan estar viviendo en el seno de ese agua, formando su pequeño ecosistema dentro de ese agua. ¿Qué factores se ocurren? Ya os digo que luz sí hay. ¿Qué podría faltar ahí? Bueno, pues yo os lo digo. Normalmente lo que va a faltar es algún nutriente. Algún nutriente está siendo el factor limitante ahí. Y por eso está el agua tan pura, tan limpia, que la puedes beber sin problema. Digamos que no es aconsejable que bebáis agua de la naturaleza en casi ningún sitio sin depurar. Pero bueno, pongamos que fuera esa la realidad de ese lugar. ¿Qué podría cambiar todo eso? ¿Qué podría hacer que ese agua pasara de esa pureza, en este sentido de no tener apenas vida, a convertirse de repente en un ecosistema con una enorme variedad de organismos? Pues
si el factor limitante es algún nutriente, sería añadir ese nutriente. Por ejemplo, nitrógeno. Lo mismo hay fósforo, potasio, hay esos elementos minerales, están allí en suficiente cantidad, pero si falta nitrógeno, por ejemplo, pues ya no pueden vivir un montón de seres vivos, porque unos dependen de otros, y si el que está en la base de esa cadena alimentaria no puede vivir porque falta nitrógeno, pues todos los demás tampoco lo podrán hacer. Y bueno, pues sería un ejemplo. Factor limitante, el nutriente nitrógeno. No está, en ese agua no hay, porque la roca o la tierra de alrededor no da nitrógeno, no le aporta nitrógeno al agua. Y ya os digo que otros nutrientes sí podrían estar. Si añadimos nosotros artificialmente nitrógeno, si llegamos allí y soltamos algo de nitrógeno en el agua, pues la cosa cambiaría radicalmente. Es decir, el nitrógeno sería el factor limitante, lo que está impidiendo, lo que está frenando el desarrollo de poblaciones o de comunidades, porque ese elemento estaría deficitariamente y no permitiría ese desarrollo. Y no resultará difícil imaginar algunos otros factores limitantes, por ejemplo la temperatura. Seguro que hay lugares en el mundo donde en un determinado ambiente también algo, bueno, acuático, en una zona húmeda, falten anfibios, y no será porque no haya algunos insectos, no será porque allí haya ya establecida una pequeña comunidad que podía ser el alimento del anfibio, sino, por ejemplo, por la temperatura. Si la temperatura es demasiado baja, el anfibio o las especies de anfibios pues no están adaptadas, bien adaptadas para superar esas limitaciones térmicas, y por tanto la temperatura sería el factor limitante que por ser demasiado baja está impidiendo que allí haya especies de anfibios que puedan vivir, porque hay demasiado frío. A lo largo del año puede haber espacios del año donde hay tanto frío que los anfibios no han conseguido adaptarse para sobrevivir a eso. Así que en este caso, para los anfibios, en una charca, en una zona húmeda, el factor limitante, en este ejemplo que estoy poniendo, sería la temperatura, porque no es suficiente. Está limitando. Si cambiáramos solo la temperatura, de pronto aparecerían anfibios. Los anfibios se podrían desarrollar en ese medio. Pues bien, otro factor limitante, otro ejemplo. Y aquí tenéis una pequeña lista de factores, de cuestiones que afectan a la vida de los seres vivos en un ecosistema y por tanto al funcionamiento del ecosistema, del grupo de los abióticos, factores ambientales abióticos, que os digo que no es exactamente lo mismo decir factor que componente, ¿vale? Ese matiz sí me gustaría que os quedara por lo menos en la cabeza. Lo leeréis en un montón de sitios como sinónimos, pero realmente no lo son. En fin, sea como sea, factores ambientales abióticos, pues pueden ser la temperatura, claro, que la temperatura influye en los seres vivos, la humedad. También, en un lugar demasiado seco hay plantas que no podrán crecer. En un lugar demasiado húmedo también habrá seres vivos que ya tampoco están ellos a gusto allí, porque su adaptación no está en el sentido de un ambiente húmedo. La luz, también, pensad que en sitios muy iluminados pues se puede desarrollar la vegetación, pero en un lugar al que no llegue luz, allí fotosíntesis no puede haber, plantas no puede haber, y allí el ecosistema será muy distinto, los seres vivos serán muy distintos, si los hay. Más factores abióticos, más factores ambientales abióticos, más cosas que influyen en los seres vivos y que no son otros seres vivos, por eso decimos abióticos. La salinidad, estamos ya hablando de cuestiones más bien de ecosistemas acuáticos, ¿vale? Salinidad, el oxígeno que pueda haber disuelto en ese ambiente acuático, la luz también, como en un sistema terrestre, también la luz dentro del agua tiene un importante valor para los seres vivos. Si no hay luz, no hay fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, no hay plantas o algas creando materia orgánica de la que se puedan alimentar los demás seres vivos de ese espacio. Así que son factores abióticos muy, muy influyentes en la apariencia final del ecosistema o en los seres vivos del ecosistema, es decir, en la comunidad, en la biocenosis.
Y ahora vamos a factores bióticos, es decir, influencias que pueden tener los seres vivos por otros seres vivos. En la vida influye la vida, no solo el entorno físico, químico e inerte, sino también otros seres vivos influyen en comunidades, en poblaciones, en especies. Los factores bióticos podíamos hacer una división sencilla, dejándolos repartidos en factores que provienen de la misma especie, es decir, cosas que van a influir en una especie, en una población, por los mismos individuos de esa población. Esa influencia en la vida de los demás individuos dentro de una población, pues sería un factor biótico. Y también habría factores interespecíficos, serían los que llevan a que individuos de especies diferentes estén influyéndose los unos a los otros, y eso tiene que ver con su capacidad para seguir vivos, con su capacidad para ejercer su papel, su pequeña función en el ecosistema. Factores ambientales, bióticos, porque estamos unos seres vivos influyendo en otros, y unas veces será de dentro de la especie que forma mi población, y otras veces será de seres vivos de otras especies que están en mi ecosistema, por tanto están en mi biocenosis, pero no son de mi especie. Y dentro ya de las influencias en el interior de una especie, entre individuos de una especie, tenemos estas que veis aquí, que serían factores o relaciones. También podemos abrir este concepto de factor al de relación, ¿vale? Relación, factor es algo que influye. Como os digo, aquí tenéis de tipo familiar, de tipo gregario y de tipo social. Bueno, pues estos son factores, relaciones que se dan entre individuos de una misma especie, pero tenéis que añadir o tener en cuenta que son de cooperación. Cooperación. Es decir, influencias positivas, influencias que ayudan a la supervivencia, que ayudan a que los individuos estén manteniéndose en el ecosistema, que puedan suplir, que puedan conseguir satisfacer sus necesidades vitales. Positivas, entonces digo, serían factores positivos estos tres que se citan aquí. Dentro de una familia existen vínculos entre los individuos que consiguen hacer mediante la ayuda que se prestan unos a otros, mediante los distintos roles que adoptan dentro de una familia, aumentan la capacidad de supervivencia. Dentro de ya un poco por encima de la familia, lo que sería una manada, un grupo de individuos, que no tienen que ser exactamente familias, pero también existen entre ellos relaciones, interacciones, influencias que hacen que puedan estar mejor dentro del grupo que aislados fuera del grupo. Esa ayuda a la supervivencia sería también un fenómeno de cooperación. Y incluso por encima ya de lo que serían los pequeños grupos, aunque no fueran familiares, estarían las relaciones sociales. Estamos hablando ya de grupos mucho más grandes, muy organizados, con papeles muy diferenciados, y esto también sería una manera de facilitar la supervivencia, por tanto sería cooperar también. Y por otro lado estarían las relaciones de competencia. Estamos también influyendo unos seres vivos en otros, por tanto estamos hablando de factores bióticos, en este caso dentro de una misma especie, entre individuos de la misma especie, pero ahora estamos en una relación de tipo negativo, una relación negativa. Esta es negativa, esta es positiva, esta ayuda a sobrevivir y esta, sin embargo, puede poner trabas a la supervivencia. ¿Y cuándo hay individuos de la misma especie que puedan competir, que puedan estar influyendo negativamente en otros? Pues, por ejemplo, a la hora de buscar alimento, a la hora de buscar pareja o a la hora, por ejemplo, de buscar refugio o guarida. Si tengo
en mi misma especie otros individuos que se alimentan de lo mismo que yo, que van buscando lo mismo que yo, pues están compitiendo conmigo y pueden estar haciéndome las cosas complicadas a mí para que yo sobreviva. Bien, pues ya está. Factores bióticos se pueden dar dentro de una misma especie, factores ambientales bióticos dentro de una misma especie, a veces son relaciones o factores que vienen a ayudar a la supervivencia y en otras ocasiones son factores que tienen que ver con disminuir esa posibilidad de supervivencia. ¿Y cómo se influyen seres vivos de distintas especies? Hay también influencias, hay también factores bióticos que tienen que ver con que seres de distintas especies estén ayudándose o molestándose. Pues sí, tendríamos las relaciones interespecíficas y aquí hacemos una lista de las que podrían ser. Hay relaciones de depredación. Unos seres vivos influyen en otros de otra especie, por ejemplo, comiéndoselos. Si tú te los comes, pues está influyendo en que la otra especie o esa otra población tenga, bueno, limitaciones a la hora de crecer. E incluso podría estar poniendo en riesgo su propia existencia. Podría llevarla a la extinción. Bueno, la relación de depredación es una relación en que hay un organismo, la presa, que sale perdiendo, mientras que otro, el depredador, sale ganando. Esto es lo que aquí se señala con un signo más y un signo menos. Signo menos, alguien, uno de los dos, pierde y otro gana. Parasitismo. En el parasitismo también hay alguien que se beneficia y otro que sale perdiendo en esa relación, en ese factor biótico que mantienen entre los dos, en esa influencia mutua que tienen entre los dos, uno gana y otro pierde. Está el parásito que vive de otro que llamamos hospedador. Entonces, el parásito es el que gana y el hospedador es el que está perdiendo. El hospedador no saca nada bueno y al contrario puede estar siendo su salud mermada o sus energías o su capacidad de sobrevivir por la existencia de ese parásito que tiene encima. Pero a veces entre distintas especies se dan cosas positivas para ambas. Aquí lo tenéis, positivo, positivo. En este caso hablamos de simbiosis como una relación entre individuos de distintas especies en las que los dos ganan, sí, pero además esa relación es tan intensa, es tan dependiente el uno del otro, que se entiende que si se separaran podrían tener incluso problemas para sobrevivir. Simbiosis extrema es la que se establece en los líquenes, donde tenemos una mezcla increíblemente organizada entre células de hongo y células de alga, que si nos diera por separar unas de otras, pues desde luego ni unas ni otras podían permanecer sobreviviendo. Bueno, fijaros, otra forma de que las dos especies se beneficien, otro tipo de relación, sería cuando se da menos intensidad que en una simbiosis. Es decir, en una simbiosis hemos dicho que un individuo que tiene su socio y se separara de él podría posiblemente no poder seguir viviendo. Y no así, no es tan intensa esta dependencia en el mutualismo. Hay dos especies que se ayudan entre sí. Por ejemplo, un pájaro que viene a comer en el lomo de una vaca de los bichillos que pueda tener la vaca encima. De los incluso parásitos que tiene la vaca, de animalillos que vienen un poco a molestarla. Pues ese pájaro se está ayudando de la vaca, está sacando beneficio de la vaca, porque la vaca atrae a determinados bichos y mientras se los come está lógicamente siendo positivo para el ave, y la vaca a su vez pues está siendo limpiada de ese tipo de animalillos que pudieran estar, como os digo, molestándola o incluso llegar a provocarle algún problema de cierta seriedad. Veis que hay una relación favorable o buena para los dos salen ganando, pero si el pájaro no llegara a comerse allí los bichos, o si la vaca no existiera, pues probablemente los dos se podrían buscar la vida o por otro sitio sin tener que estar peligrando su propia existencia. Eso sería mutualismo. En el comensalismo, sin embargo, hay una relación entre dos especies diferentes en la que una
obtiene un beneficio claro, pero la otra ni fu ni fa, o sea, ni le molesta que venga esa otra especie a sacar provecho de ella, del mismo, y tampoco obtiene ningún tipo de perjuicio. Pues en esto veis que hay un signo más y un cero. El cero indicando que, bueno, que no ni gana ni pierde. Por ejemplo, un árbol es un ser vivo que está ofreciendo a algunas aves, a muchas aves, puede estar ofreciendo un lugar para que pongan sus nidos. En esas ramas del árbol, esos nidos, esas crías, pues van a estar protegidas de muchos depredadores que no saben subir a los árboles, que allí no las van a alcanzar. O sea que para el ave es buena esa relación entre ave, árbol. Pero el árbol, bueno, pues probablemente ni tenga beneficio ni tenga ningún perjuicio por tener que estar soportando allí la existencia y el peso de un nido. Eso sería un posible ejemplo. Y en la competencia, sin embargo, las dos especies salen perdiendo de la relación que mantienen entre ellas. Y aquí tenemos el caso típico de dos especies que van buscando el mismo tipo de alimento. Pues claro, una le están quitando alimento a la otra y la otra se lo está quitando a la una cada vez que pueden. Es una relación entre las dos especies negativa para ambas. Ninguna sale ganando de tener que estar necesitando el mismo tipo de alimento y por tanto se están perjudicando la una a la otra, porque se están quitando los recursos de los que dependen. Y lo dejamos aquí. Aquí se queda la primera parte de la ecología, donde hemos llegado a revisar algunas definiciones muy importantes, como la de ecología, ecosistema, hemos hablado también de comunidad, de población, de biotopo, perdón. Bueno, algunas de estas definiciones con su correspondiente sinónimo. Y luego hemos pasado ya a cosas más concretas. Hemos hablado de factores ambientales. Y hemos explicado lo que sería el límite de tolerancia, un factor limitante, y luego hemos entrado en ejemplos de factores abióticos y finalmente en factores bióticos. Y dentro de esto, recordáis, hemos distinguido entre los factores bióticos dentro de una especie y factores bióticos entre especies diferentes. Aquí está, es bastante denso, son muchos conceptos nuevos probablemente, pero vamos a ir poco a poco, no os preocupéis, vamos a ir poquito a poco y tenemos tiempo. Lo dejo aquí. Un saludo y espero que estéis todos muy bien. Hasta pronto.